Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal, y los que son nuevos espero que les guste mucho mi contenido. El día de hoy toca continuar con la lectura de Avarat, así que sin más preámbulos voy a iniciar con la lectura del texto. 22. El bosque de la horca. Nadie, ni siquiera Christopher Carroña, conocía todos los secretos de la isla de Medianoche. Aquel lugar era un laberinto con sus columnas de roca negra y sus lagos insondables, sus minas, sus bosques, sus senderos y sus llanuras. En él se ocultaban numerosos misterios antiquísimos. Carroña había oído que cada tremor que hubiera helado el corazón humano yacía en Gorgosium. Todos se reunían en esa hora terrible en que el pasado se escabulle de nuestro lado y nos quedamos en la oscuridad, sin saber lo que va a pasar a continuación, si es que pasa algo. Esa noche, Carroña caminaba por los horribles esplendores de Gorgosium, meditando sobre lo que había visto a través de los ojos de la mariposa que había invocado del polvo humano en la roca de la víspera. Había presenciado el vuelo hasta Llevadía Sombrío, y por supuesto, había visto a la chica de pie en la torre de la gran cabeza, observando las islas. Se había regocijado al ver el pánico en su rostro cuando su creación, guiada por Shape, había descendido para atraparla y llevársela. Se había iniciado el viaje de vuelta a medianoche. Todo iba muy bien. Entonces llegaron los globos y el ataque a la mariposa. Carroña había visto cómo se acercaban los veleros embargados por una furia impotente, y había oído con horror cómo volaban las balas. Luego oyó que Mendelssohn ordenaba a la mariposa que descendiera, presuntamente con la esperanza de aventajar a sus perseguidores. Pero era una causa perdida. Una de las balas los había alcanzado, afectando los poderes telepáticos de la mariposa. Las imágenes desaparecieron de la mente de Carroña. No le importaba la mariposa. La había creado a partir del polvo y la luz, y ahora iba a volver al polvo y a la luz. Ni tampoco si Mendelssohn Shape había sobrevivido. Lo único que le preocupaba era la carga que llevaba la mariposa, la chica que había secuestrado de las torres de Llevadía Sombrío. Aunque solo la había visto fugazmente y llevaba algo en los ojos que le tapaba la cara, había tenido una fuerte sensación de reconocimiento al verla. Era alguien especial, alguien importante, tal vez alguien a quien podría amar. Pero aunque el corazón le había empezado a latir con fuerza al mirarla, la mente le advertía que tuviera cuidado. No había tenido buenas experiencias en el amor. Podía romperte el corazón si no ibas con cuidado. Podía hacerte sentir tan perdido, tan confundido y tan inútil, que vivir no parecería valer la pena. Eso no era algo que le hubiera aprendido en los libros. Eran las lecciones amargas de la vida. Decidió pensar en ello con más detenimiento. Así que, en lugar de volver a la 12ª torre, fue a caminar y eligió su recorrido favorito del bosque de la horca. Mientras avanzaba, sus pensamientos iban inevitablemente desde la chica que había visto en las torres de Llevadía Sombrío hasta la otra persona especial, la que le había causado tanto dolor, su princesa Boa. Aunque habían pasado muchos años desde que ella le hizo daño, su corazón aún tenía las cicatrices que le había dejado. En sus ojos había visto la belleza más allá de las palabras, una criatura de encanto infinito y de naturaleza dulce. Además, era la hija del rey Klaus, que en aquella época reinaba en alianza de las Islas del Día. Eso la convertía en una pareja perfecta para el Señor de la Medianoche. Y así se lo dijo él en las cartas que le escribió. ¿Qué curación supondría si aceptaras casarte conmigo? Tú, que amas las horas del día, y yo, que amo las de la noche. ¿No sería perfecto? Durante siglos, las islas han estado en guerra, a veces mediante hostilidades secretas, y otras mediante luchas abiertas, pero siempre ha habido un conflicto que termina con una pérdida terrible de vidas, y un punto muerto que no beneficia la causa de ninguna de las dos partes. Un final para todo esto, el final de la guerra para siempre. Si te casas conmigo, el día de nuestro enlace anunciaremos que la enemistad entre las islas de la noche y del día cesará a partir de ese momento, y que el ejemplo de nuestro amor curará todas las viejas heridas, y así llegará una nueva era,
la ira del amor eterno. Arrebataremos las armas a los guerreros y haremos que empleen las manos en alguna labor bondadosa. Ese día también liberaré a mis numerosos cocidos, que han trabajado para defender a medianoche del ataque. Sería un acto de fe por mi parte. Al hacerlo, estaré anunciando al mundo que preferiría morir desarmado y enamorado antes que volver a coger una espada. Y me referiré a ti, querida, como mi inspiración. Tú, mi dulce princesa, serás el alma amorosa que el Avarat agradecerá por tu poder para aplacar la ira del corazón de la noche. Había habido muchas cartas como esa, y muchas escritas por la princesa Boa, en las que le decía lo hermosos que eran sus sentimientos y lo mucho que deseaba creer que la era del amor de Carroña era una posibilidad real. Mi padre, el rey Klaus, y mi hermano Cuithvin me han aconsejado que acepte tus nobles ruegos, había escrito la princesa. Pero mi señor, no tengo la convicción de poder hacer todo aquello que deseas que haga. Si no logro sentir en mi corazón la profundidad del amor que exige la unión de nuestras almas, las cosas nunca irán bien entre nosotros. Por favor, entiende que no pretendo ser descortés al hablarte así. Tan solo deseo expresarme de manera honrada para evitar malentendidos. Aquella carta llena de dudas no era un rechazo explícito, o al menos no al principio. Le había hecho daño. Tras recibirla, no pudo comer ni hablar con nadie durante varias largas noches. Al fin, escribió una respuesta suplicándole a la princesa que se replanteara su postura. «Si os preocupa mi apariencia, mi señora», dijo, «por favor, quédate tranquila. Mi abuela, Mater Motley, ha prometido usar sus habilidades con las artes mágicas para borrar las cicatrices que me ha causado una vida de dolor y soledad. Si accedes a llevar a cabo esta unión, y aunque digas que tu alma no alberga amor por mí, me atrevo a confiar en ganármelo. Tu príncipe de la medianoche renacería, como cualquier otro amante. Renacería ante nuestros ojos, ante los míos, y finalmente, ante los ojos del mundo». Pero por mucho que le asegurara esas cosas, no lograba convencer a la princesa Boa para que cambiara de opinión. Ella respondía con una gran ternura, pero siempre había dudas en sus palabras. No se negaba completamente a atender las peticiones de Carroña, porque su padre estaba de acuerdo con él, y le parecía que el enlace entre su hija y el Señor de la Medianoche sería una gran oportunidad para traer la paz entre el día y la noche. Pero para aceptar, habría tenido que liberarse de todas las preguntas que le acechaban. Tenía sueños, escribió, que no la tranquilizaban. Él preguntó cuáles eran esos sueños. La princesa Boa no había sido muy concreta en su respuesta. Simplemente dijo que los sueños la asustaban y que, aunque no dudaba de las intenciones buenas y honorables de Carroña, no lograban apartar esas visiones de su mente. Mientras caminaba por el bosque de la Horca, los buitres y los cuervos acompañaban al Señor de la Medianoche. Los cuervos volaban de árbol en árbol, mientras que los buitres avanzaban dando saltitos a sus pies, peleándose por estar más cerca de sus talones. Carroña recordaba cómo se había esforzado en redactar las cartas que le había enviado a la princesa, decidido a convencerla de que aquellos sueños no significaban nada y que la devoción imperecedera que sentía por ella debía confortarla. «Yo te protegeré», escribió, «de cualquier poder que te amenace. Me interpondré entre ti y la misma muerte. Por favor, mi señora, ten seguro que no hay demonio en el aire, la tierra o el mar que puedan amenazarte». Cada vez que le enviaba una carta, Carroña siempre mantenía la esperanza mientras aguardaba la respuesta. Y luego llegaba el horrible momento en que finalmente recibía la respuesta. Y los dedos se le volvían torpes, titubeaban con ansia al intentar abrir el sobre. La respuesta nunca le satisfacía. Carroña la presionaba una y otra vez para que dejara de castigarlo con su indecisión, y al fin, tras mucha insistencia por su parte, la princesa le dio una respuesta clara. De hecho, no podía haber sido más. No lo amaba, no podía amarlo y nunca lo amaría.
Él estuvo a punto de ahogarse en la ola de autodesprecio que cayó sobre él cuando leyó aquella respuesta definitiva. Sabía por qué lo rechazaba y no tenía nada que ver con sus pesadillas. Era otra cosa, algo mucho más sencillo. Lo odiaba. Esa era la espantosa verdad del asunto. Por muy amables que fueran sus palabras de rechazo, él podía leer entre líneas. La princesa Boa pensaba que Carroña era una pesadilla fea, grotesca y llena de cicatrices, y lo odiaba con toda su alma. Era ese el principio, el medio y el final del asunto. El paseo largo y meditativo entre los árboles lo había conducido hasta el corazón del bosque, donde estaban plantadas las grandes orcas del pasado. Algunas aún conservaban las cuerdas, ahora podridas, que colgaban en las vigas, y de esas cuerdas colgaban los restos de varios hombres y mujeres ejecutados, momificados en su última pose cadavérica, con las bocas abiertas de forma grotesca. Algunos habían perdido la lengua, arrancada por los cuervos hambrientos, y muchos de los pájaros de la zona habían poseído las voces de aquellos cuyas lenguas se habían comido. Ahora hablaban como hombres mientras se desplazaban por las ramas rojizas que salían de las orcas. «Vaya noche para morir en la horca, ¿eh? A mí me ahorcaron en una noche como esta. ¿Cómo lloraba mi mujer? La mía no lloraba». «¿Por qué no? Ella fue la razón por la que me colgaron una soga alrededor del cuello». «¿La mataste?» «Y tanto. Hacía el peor budín de pan de todo Tasmagor». El señor de la medianoche apartó de su mente aquel chismorreo absurdo y lúgubre y dejó que sus pensamientos volvieran a la chica que había visto a través de los ojos de la mariposa nocturna en las torres de Llevadía Sombrío. Aunque había caído cuando mataron a la mariposa, seguía viva. Carroña estaba seguro de eso, de modo irracional, y tarde o temprano la encontraría y hablaría con ella. Se atrevería a pensar que tal vez esa chica había venido del más allá como un regalo del destino para compensarle por lo que había sufrido a manos de la princesa Boa. Quizás fuera esa la razón por la que creía reconocer a la chica, porque era un obsequio. Aquella idea lo puso de mejor humor. Caminó entre los árboles en dirección al borde del acantilado, desde donde podía ver las islas del oeste, incluyendo, por supuesto, Llevadía Sombrío. Pasó por una arboleda donde dos hombres enmascarados que habían sido carceleros suyos y habían desarrollado una gran enemistad entre ellos estaban luchando con garrotes. Eran hermanos, Wendigo y Chilek. Carroña se había divertido varios días antes sembrando la semilla de la discordia entre ambos. Un rumor sin más, susurrando en cada oreja, sugiriendo que uno de los hermanos aspiraba a convertirse en el guardián de la prisión a espaldas del otro. En realidad, era una prueba para comprobar cuánto tardarían los celos en engullir el poderoso amor que antes sentían el uno por el otro. La respuesta, no mucho. Ahí estaban, luchando a muerte por algo que ni siquiera era cierto. Carroña observó entre las sombras sin ser visto. La lucha llegó a su lúgubre final. Uno de los hermanos resbaló en las hojas podridas de las orcas que había bajo sus pies y cayó en el barro. El otro hombre no le dio a su hermano ni siquiera la oportunidad de suplicar clemencia. Levantó el garrote y dio el golpe de gracia, con un grito de júbilo infantil. El momento de triunfo del vencedor no duró mucho. El grito se desvaneció y el hermano superviviente pareció despertar de su trance de envidia y de sed de sangre. Movió la cabeza y se quitó la máscara. Entonces, dejando caer tanto la máscara como el garrote, cayó de rodillas junto a su hermano. La comprensión de lo que acababa de hacer inundó su rostro. Carroña se echó a reír, enormemente entretenido con la escena. Al oír la risa, Wendigo levantó la vista del cuerpo de su hermano y miró en dirección a las sombras. «¿Quién anda ahí?», preguntó a la oscuridad. La aflicción repentina de su voz molestó a una bandada de cuervos que estaban posados en las ramas. Al parecer, también ellos habían observado el combate. Empezaron a gritarle a Wendigo mientras revoloteaban a su alrededor. «¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino!». Este intentó ahuyentarlos, pero ellos no se iban. Volaban y volaban en círculos. Algunos incluso se atrevían a ponerse en la cabeza del hombre para dar saltitos sobre ella y reírse junto a sus orejas. Él les lanzaba golpes a ciegas, pero los cuervos se alejaban antes de que él pudiera atrapar sus largas y delgadas patas negras. Derrotado, y solo ante su crimen,
Wendigo se hundió en las hojas muertas y empezó a sollozar. Carroña dejó que los cuervos siguieran atormentándolo y Wendigo continuara llorando. Su estado de ánimo no paraba de mejorar. Al seguir caminando, se levantó un viento procedente del oeste que atravesó el bosque, silbando entre los dientes podridos de los hombres ahogados y suspirando entre las cuencas de sus ojos. Las cuerdas crujieron al balancearse los cadáveres. Carroña se quitó uno de los guantes y levantó la mano contra el viento mientras fruncía los labios. Algo que le había hecho su abuela hacía muchos años había marcado para siempre aquellos labios. Al oírle utilizar la palabra amor, Mater Motley se los había cosido y lo había dejado así, mudo y hambriento durante un día entero. ¿Dónde estás, chica del más allá?, preguntó Carroña en voz alta. El viento se llevó sus palabras. Ven a mí, continuó, y siguió avanzando en dirección al mar entre los cadáveres que se balanceaban. No te haré daño, niña. Lo juro por la tumba de mi amada. Y el viento seguía llevándose sus palabras. Dejó que lo hiciera. Tal vez su obsequio del más allá podría oír lo que le estaba diciendo y hacer lo que le pedía. Ven a mí, repitió, casi en un susurro. Imaginó que las palabras se abrían paso hasta llegar al oído de la intrusa. Mientras dormía quizás, o mientras contemplaba el mar, tal y como él lo estaba contemplando en ese momento. ¿Me oyes?, dijo. Te estoy esperando. Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Y bueno, chicos, hasta ahí lo voy a dejar el día de hoy porque ya terminamos otro capítulo más, así que tienen que esperar a ver si Carroña tiene buenas intenciones o si solamente está tratando de hacernos pensar que tiene buen corazón, cuando en realidad trama cosas bastante brutales y horribles para nuestra pequeña Candy. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios y sugerencias respecto a lo que les gustaría ver y yo con muchísimo gusto se los voy a traer lo más pronto que pueda. Recuerden que me ayudaría muchísimo si le dan like al video, si lo comparten. También pueden suscribirse al canal o activar la campanita para que YouTube les avise con exactitud cuando subo mis videos. No olviden que les voy a dejar los links de mis redes sociales en la cajita de descripciones para que sea muchísimo más fácil para todos ustedes poder acceder a ellas. También les voy a dejar las de Juan. Recuerden que él es el que me hace la musicalización del canal, así que si ustedes tienen algún proyecto al cual quieran orquestar, musicalizar, ambientar, acudan con Juan porque estoy segura que él les hará un excelente trabajo, así que no lo duden. Y bueno, chicos, esta vez no hay saluditos, hay saluditos generales porque grabé este video antes de tiempo. Así que muchísimas gracias por todo su apoyo, espero que les haya agradado. Y saben que aquí siempre los voy a recibir de una manera súper linda. Así que gracias por todo el apoyo que me han brindado a través de las semanas. Y bueno, chicos, yo les mando un besote, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Y tampoco... Ay, ya me perdí. ¿Dónde estaba? Aquella idea lo puso de mejor humor. Y cayó al barro. Las cuerdas trujieron.